Puedo plantear una cadena de equivalencia. Una tasa periódica efectiva, anual vamos a suponer, va a ser igual a una tasa subperiódica de un tiempo menor, por ejemplo, 2 veces en el periodo. Esta, por ejemplo, sería la anual y esta sería la semestral. En un año, esta trabaja una vez, esta va a trabajar 2 veces. Y va a ser igual a la tasa, por ejemplo, subperiódica para 3 subperiodos en el periodo. Por ejemplo, una tasa, si esta era anual, esta sería la semestral, esta sería la cuatrimestral, es decir, que trabaja 3 veces en el periodo. Por eso acá iría el 3 en el tiempo de colocación, en la potencia, perdón. 3 veces en el periodo. Sustituyendo, nosotros podemos decir que una tasa periódica trabaja una vez en el periodo, por lo tanto la podríamos llamar J1. Como trabaja una vez, no hay necesidad de dividirla por 1. Reemplazo a la I sub 2, que sería la tasa semestral, como la nominal anual fraccionada 2 veces. Y reemplazo a la tasa trimestral como la anual nominal fraccionada en 3 veces. Para comparar estas tasas nominales se utiliza o se mezclan los dos enfoques. Por un lado, marcamos a esta tasa, J1, la hice trabajar periódicamente. Y acá esta misma tasa J1 estaría trabajando de manera subperiódica. Pero lo importante es que ustedes observen que es la misma tasa. Siendo la misma el valor de la tasa, cuanto mayor es la frecuencia de capitalización, mayor va a ser el monto que determine. Ahora bien, si yo reemplazo a esta fórmula por una equivalente, acá estoy colocando otra tasa que trabajando 2 veces en el periodo da el mismo resultado que esta de acá arriba. Por lo tanto, estos dos valores son exactamente iguales. Lo comparo con la que había colocado en el segundo miembro. Obviamente la desigualdad, el sentido de la desigualdad va a ser la misma. Y simplificando exponentes 1 y el 2 que está dividiendo, se llega a la conclusión de que J sub 2 es menor a J sub 1. Del mismo modo, si nosotros tomamos a la segunda parte de la cadena de equivalencia, comparamos, por ejemplo, vamos a utilizar estos dos. Tomo el primero de ellos, que es una tasa que simbolicé J sub 2, y a esa misma tasa que trabajaba 2 veces en el periodo, la hago trabajar a la misma tasa J sub 2 y J sub 2, la hago trabajar 3 veces en el periodo. El monto que se obtiene trabajando a mayor rapidez, es decir, cuando la frecuencia aumenta, el monto es mayor. Si después reemplazo esta fórmula que está acá por una que es equivalente, es decir, considero otra tasa diferente que trabajando 3 veces en el periodo determina el mismo resultado que la J2 trabajando 2 veces en el periodo. De este lado copio idéntico. El sentido de la desigualdad permanece. Simplificando el exponente, el 1 y el 3, llegamos a la conclusión que la tasa J sub 3 es menor que la tasa J sub 2. Es decir, a mayor frecuencia de capitalización, las tasas nominales convertibles van a ser decrecientes para poder mantener el rendimiento efectivo igual o el monto igual. Entonces llegamos a concluir que la tasa efectiva, a la cual podemos simbolizar como J sub 1, va a ser mayor a la tasa J sub 2 y a su vez esta mayor a la J sub 3. Es decir, a medida que aumenta la frecuencia de capitalización, las tasas nominales convertibles decrecen. Así vamos llegando hasta que la frecuencia de capitalización tiende a infinito. A esta tasa nominal convertible con una frecuencia de capitalización que tiende a infinito se la denomina o es igual a la tasa instantánea. Conclusión. En el enfoque de equivalencia para obtener rendimientos iguales, la mayor tasa
de interés es la tasa efectiva, la que capitaliza de manera periódica. A medida que aumenta la frecuencia, las tasas nominales se vuelven más chicas, siendo la menor de las tasas de interés la tasa instantánea. Todas estas tasas, debe quedar bien en claro que todas estas tasas producen el mismo rendimiento, es decir, si estuviera calculando el monto con cualquiera de estas tasas, el resultado sería el mismo.